Pero vamos a entrar al estudio de la palabra en este día. Colosenses capítulo 1, versos 27 y 28. El tema de hoy trata acerca del propósito del evangelismo y el discipulado. El tema, propósito del evangelismo y el discipulado. Hoy estamos agotando un ciclo de 4 domingos en los cuales hemos estado hablando acerca de la importancia, el porqué de la evangelización y el discipulado, y hoy terminamos hablando acerca del propósito del evangelismo y el discipulado. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 27 y 28. Si usted tiene su Biblia, por favor, abra su Biblia y vamos a leer juntos. Si tiene la versión Reina Valera, podemos hacerlo juntos. Dice así la palabra de Dios: a quien anunciamos, el 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Leamos el 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Señor Dios, es tu palabra, Padre, inspirada por tu Espíritu Santo, la que hemos tomado ahora, y concede, Dios, que por el mismo Espíritu hoy podamos explicar, Señor. Y ruego, Dios, que en tu gran poder esté tomando el corazón de cada uno de mis hermanos, para que esta palabra tenga cabida en el corazón, sea aplicada a nuestro ser y cause en nosotros una transformación, una renovación de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento, y seamos hechos así cada vez más a la imagen de tu Hijo, oh Padre. Aquí está mi vida, Señor, con la inmensa responsabilidad de estar frente a mis hermanos para compartir esta explicación de tu verdad. Solo puedo depender de tu Espíritu, solo puedo depender de tu guianza y sabiduría. Las demás cosas deben ser estimadas como basura, porque no podemos depender de ellas. Dios, te alabo y ruego que tengas misericordia de mí y me guíes por tu Espíritu Santo, siendo yo una vasija de barro común y corriente, en el que solo tu poder puede, Señor, obrar para este ejercicio en esta mañana. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos, a manera de introducción debo decir que no todo lo que es mencionado como evangelismo y discipulado en las iglesias lo es verdaderamente. El verdadero evangelismo es la presentación del evangelio, y el evangelio es Cristo mismo, su persona y su obra. Y la enseñanza o el discipulado es la enseñanza de esas verdades espirituales para la transformación de los que oyen, de los que han sido llamados, de los que son hechos discípulos por la obra de nuestro Salvador Jesús. Así que cualquier otra cosa diferente a la proclamación del nombre de Cristo y de la enseñanza respecto a Cristo no es más que proselitismo religioso y el entrenamiento de personas para el logro de unas metas institucionales, sean estas eclesiásticas o no. Hemos venido hablando acerca de la importancia de evangelizar, de discipular.
Y la importancia radica en que Jesús ordenó proclamar su nombre, confesar su nombre delante de los hombres. Pero también ordenó discipular a todas las naciones, enseñando las cosas que Él mandó. Y el Señor nos hizo una gran promesa, y es que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, hoy cerramos, como ya lo mencioné, hablando del propósito. Y tengo 2 puntos para explicar el propósito del evangelismo y el discipulado. Ahora, antes de aclarar algo, no vamos a separar la idea de evangelismo y discipulado como si fuesen 2 cosas distintas. Es un mismo ejercicio, es una misma acción. Las 2 palabras connotan el hecho de que proclamamos para discipular, para enseñar, anunciamos para luego quienes han oído el anuncio, quienes han creído al anuncio, comiencen el proceso de recibir la enseñanza del evangelio para que sean hechos conforme a Cristo, a nuestro Señor y Salvador. Ese es el trabajo. Si ustedes me preguntan a mí en esta mañana acerca de cuánto tiempo dura el discipulado en esta iglesia, yo voy a tenerles que responder, y espero usted me lo reciba de la mejor forma: el discipulado dura toda la vida. No podemos hablar de un mes, de 5 meses, de 1 año, 2 años, 3 años. Quizá alguno esté pensando, pero Jesús discipuló a los 12 durante 3 años. Él físicamente lo hizo durante 3 años y luego dijo: yo dejo mi espíritu para que les enseñe todas las cosas. O sea que el discipulado continuó. Y el discipulado continúa. Y si usted ha sido llamado para ser un discípulo del Señor, debe estar siendo discipulado. Debe estar en el ejercicio de estar aprendiendo las verdades del reino de Dios. No es suficiente, amados hermanos, con oír una predicación probablemente de vez en cuando. No es suficiente. Es necesario estar permanentemente aprendiendo de la palabra, aprendiendo de Cristo, con la lectura, con la meditación en la palabra, con personas que podrán llegar hasta su casa para ayudarle a comprender la verdad del texto bíblico. Pero no solo, amados, es un crecimiento de tipo intelectual. El discipulado busca la transformación de la mentalidad del ser humano para que esos que vivían conforme al mundo, con una mentalidad conforme a las ideas de este mundo, ahora puedan vivir aquí en este mundo con la mentalidad de Jesucristo. Recuerdan, Pablo habló acerca de tener la mente de Cristo. El trabajo del discipulado es ese. Y por eso, amados, quiero aprovechar la ocasión para invitarles a participar de estos ejercicios. En su casa es posible. Ahora usted dirá: yo puedo ya discipular. Bueno, hay varios espacios o escenarios. Por ejemplo, venir a la iglesia. Aquí en esta mañana ustedes están siendo discipulados. El próximo domingo a las 9 comenzamos los discipulados de hombres y mujeres, y usted viene y está siendo discipulado. Y en la semana recibirá también la oportunidad de ser discipulado en casa. Y el próximo primer lunes de febrero comenzaremos la escuela de futuros ministros, enseñanza acerca de las verdades del evangelio, y usted seguirá siendo discipulado. No hay excusa. ¿Ya? Así que, hermanos, usted estará pensando: bueno, y si yo pido que en mi casa se haga un discipulado, ¿cuánto me vale? Ya valió. Le tengo buena noticia: ya pagaron por eso. Hubo uno que pagó por eso y lo hizo en la cruz. Usted no se preocupe acerca de eso. Solo queremos llegar con la verdad del evangelio a su vida. Hermanos, los 2 puntos tratan lo siguiente: el propósito del evangelio y el discipulado, en primera medida, es dar a conocer a Cristo. Y en segunda instancia, según el texto bíblico,
en Cristo Jesús a todo hombre. Vamos a explicar. Vamos con el primero entonces. Si ustedes observan el versículo 26, yo he tomado solo el 27, 28 y 29, pero igual esta es una unidad bastante amplia en la carta a los Colosenses, y Pablo estaba enseñando, discipulando a esa iglesia por medio de esta verdad revelada por el Espíritu de Dios para ellos y para nosotros. Y en el versículo 26 dice así: el misterio. Él viene hablando, amados hermanos, de que Él fue hecho ministro según la administración de Dios que le fue dada para con los hermanos gentiles, para que Él anunciara cumplidamente la palabra de Dios. Venía hablando de eso. Y luego dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Él estaba hablando de que ahora había sido hecho un maestro para esas verdades, para enseñar acerca del misterio oculto. Esta palabra aquí quiero explicarla. Resulta que en la iglesia de Colosas estaba pasando algo que era necesario que Pablo, por medio de esta carta, atacara falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas que los maestros falsos en los días de Pablo y en los días de mediados del primer siglo habían estado difundiendo entre la comunidad de creyentes. ¿Qué era lo que decían? Bueno, allí unos falsos maestros habían estado influenciados por el pregnosticismo acerca de que ellos, los falsos maestros, eran unos iluminados que tenían la posibilidad de accesar unos conocimientos secretos muy ocultos, y que solo ellos, por el nivel espiritual, habían logrado accesar, y ahora ellos eran los que tenían el conocimiento para revelar algunas cosas secretas según ellos. Pablo viene usando palabras similares, pero va a dejar claro algo, y es que el misterio acerca de Cristo es cierto que estuvo oculto, amados hermanos, en el sistema religioso del el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Y a veces, amados hermanos, esa idea le hace creer que si está cerca de algo poderoso, pues le lleva a experimentar cosas. Es como el que cree en espantos. Apenas ve que apagan la luz, él empieza a experimentar cosas. No sé si usted ha vivido esa experiencia. Bueno, no se trata de eso. Aquí se trata, amados hermanos, Pablo, siendo el apóstol que Dios escogió para anunciarles a estos hermanos la verdad de su palabra, él dice que había estado oculto hasta que ha sido manifestado. ¿A quiénes? A sus santos. Ya no está oculto. Ahora ha sido Cristo manifestado a sus santos, a sus escogidos, a sus elegidos, a los que Él llamó por su gracia. De tal forma que no existe una élite especial en medio de la iglesia. ¿Queda claro eso? Si tiene alguna inquietud, ya el hermano invitó, ¿verdad?, a hacer las preguntas, y en un espacio diferente muy seguramente podríamos estar ampliando algunas respuestas. Pero aparte de dar a revelar, mejor, demostrar ese misterio oculto, el versículo 27 dice algo supremamente interesante, que si usted tiene su Biblia ahí, por favor, si puede subrayarlo, qué bien. Mira el versículo 27, hablando de ese misterio oculto que es Cristo, que ha sido revelado a sus santos. El versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Bueno, lo que está diciendo aquí la palabra es que llegan al conocimiento de Cristo solo aquellos a quienes el Padre quiso que le conocieran. Eso está diciendo el texto bíblico.
Puede ser que nos pareciera que no, pero si usted lee bien, dice que ese misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. No quiere decir que los santos quisieron conocer, no que los llamados por Dios quisieron conocerle, es que Dios quiso dar a conocer a su Hijo. Es el Padre el que envió a su Hijo a la tierra. No fueron los hombres los que pidieron al Padre que enviara a su Hijo. La decisión salvadora es la decisión soberana del Dios Salvador, del Dios eterno, para rescatar al hombre que estaba en condenación eterna. Y la decisión es de Dios. Por eso, si hay alguien a quien aplaudir, es a Él. Si hay alguien a quien glorificar y elogiar por tan maravillosa obra, es a Él. No a ninguna élite de iluminados. Creo que tales iluminados serán eliminados. Y aquí lo que se trata, amados hermanos, es de que Cristo, el Señor, el Salvador, reciba todo honor, toda gloria y toda exaltación. Ahora, importante también analizar que esa fue la voluntad del Padre. Si usted está conociendo a Cristo, si yo estoy conociendo a Cristo, es porque a Dios le plació. Efesios capítulo 1 nos viene hablando de eso. Dice: según el beneplácito, según el buen placer, el buen parecer de Dios, así como Él lo quiso. Qué bueno es Dios. ¿Sabe una cosa? El hombre en su pecado no quiere a Dios. El hombre en su pecado no desea a Dios. La única forma para que un pecador comience a experimentar desear a Dios es porque ya Dios le ha impactado. Ya Dios ha tocado su vida. Ya Dios ha intervenido su vida. Es la única forma. De lo contrario no existe ninguna posibilidad. Versículo 27 en la parte B también está hablándonos acerca, amados hermanos, que dar a conocer a Cristo es una decisión del Padre, pero también nos está mostrando acerca de que Él es la esperanza de gloria. Mire cómo dice, que es Cristo, hablando de ese misterio. Si usted le da por pensar que el misterio es otra cosa, el texto está diciendo que ese misterio es Cristo. Y además dice que Cristo en nosotros, Pablo hablándole a los colosenses, dice en vosotros. Ahora para nosotros en nuestros días es, para nosotros, Cristo, ¿qué es? La esperanza de gloria. La esperanza de gloria. ¿Cuánto deseo hay de gloria en el ser humano? Una persona está pensando en ser un gran deportista porque está pensando ¿en qué? En la gloria. El muchacho está estudiando porque él piensa que un día, cuando se gradúe, él será de alguna manera glorificado. Los seres humanos estamos tratando de alcanzar cosas. A los chicos por ahí, a los niños les preguntan: ¿qué quieres ser cuando sea grande? Y algunos están diciendo youtuber. ¿Cuán engañados están los niños? A causa de unos adultos engañados. Porque para un niño seguramente eso es algo glorioso, algo grande. Pero para usted, hermano, ni el ser rico, ni el ser el más intelectual de todos, ni nada que alcance aquí debe ser para usted su esperanza de gloria. La única esperanza verdaderamente de gloria para un hijo de Dios, para un discípulo, es Cristo mismo, porque así lo dice la palabra. Es el Señor mismo. En el lenguaje nuestro, hay veces nosotros podríamos estar diciendo que el hermano fulano o la persona X o Y le ha ido bien en la vida porque ha logrado títulos, porque ha tenido éxito en su carrera, en su negocio, en su empresa, y podríamos estar casi elogiando eso. Y no es que esté mal hablar bien de esto. Yo lo que quiero decir es que eso no significa estar bien. Porque si esa persona no tiene
las misericordias de Cristo sobre su vida, está muy mal. Porque la única esperanza de gloria es Cristo. ¿Está claro? O sea, lo que el hombre persigue pensando que es lo que lo hará grande e importante, según la mentalidad de este mundo, no es cierto, es engaño. La serpiente sigue engañando. La serpiente sigue mostrándole un camino distinto para alcanzar gloria, que no es el camino trazado por Dios. El camino trazado por Dios es Cristo, el camino, y Él es la esperanza de gloria. Así que si algún hermano o hermano presente en este escenario, en este lugar, en este sitio de adoración al Señor, está pensando que es una persona frustrada, que no ha alcanzado nada, que usted ha sido como el, perdónenme la forma en que lo voy a expresar, como el más de malas de la familia. Pero si usted ha sido rescatado por la gracia de Cristo, creo que hay un problema en su manera de pensar. Usted no es el más miserable. Usted no es tampoco el más desafortunado, porque el que ha sido rescatado por la gracia de Dios es el verdaderamente bienaventurado, dichoso y feliz, y el que tiene motivos para vivir el resto de la vida lleno de gozo, lleno de la dicha del eterno, porque este sí está bien. ¿De acuerdo? Vivir aquí unos cuantos años, estaba en estos días leyendo por ahí acerca de el hombre, quizá uno de los hombres más ricos de Colombia, el dueño de unos cuantos bancos de este país. Se afirma que es 3 veces más rico que el presidente Trump de los Estados Unidos. Con todo su dinero y con toda su gloria y con todos sus éxitos, si este personaje no es rescatado por el Señor, es el más miserable de todos. Yo no he mencionado ningún nombre, ¿no? Ahora, si Dios lo rescata por su gracia, la gloria no es el dinero alcanzado o acumulado, sino la obra de Cristo puesta en su vida. Esa sería la verdadera riqueza. Así que, hermanos amados, espero estar explicando que cuando nosotros evangelizamos, estamos presentando a Cristo, pero lo estamos reconociendo como el autor de nuestra salvación y autor de nuestra fe. Él es el autor. El hombre no es coautor, no. Dios no necesitó ayuda para crear. Dios no necesita ni necesitó ayuda para salvar. Él es suficiente y tenemos un Dios suficiente y un Salvador suficiente en Cristo Jesús. Pero también nos muestra, yendo en el mismo pasaje, o mejor, al pasaje anterior, Pablo había dicho, hablando de Cristo, en el versículo 19 del capítulo 1, dice así: por cuanto agradó al Padre que en él, hablando de Cristo, habitase toda plenitud. Cuando evangelizamos estamos dando a conocer a Cristo, pero no lo estamos dando a conocer como si Él fuese medio Dios. Algunos creen que es Dios, pero un Dios casi que de menor, un Dios pequeño. No, Él es Dios. Él y el Padre son uno. Él es Dios. Y aquí dice el versículo 19 que al Padre agradó que en Cristo habitase toda plenitud. ¿Pero plenitud de qué? Luego el verso del capítulo 2, el versículo 9 de la misma carta, lo explica cuando dice así: porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, está diciendo que Cristo es totalmente Dios, plenamente Dios. ¿De acuerdo?
Eso está diciendo la Biblia. Él es nuestro Dios. Otro día tal vez hablaremos, o lo invito a la clase de futuros ministros este próximo semestre, doctrinas de la Biblia, y hablaremos un poco de la Trinidad. Hoy no es el tema, pero quiero decir que la Biblia me está diciendo acá que Cristo es la plenitud de la deidad. Y cuando evangelizamos y discipulamos, tenemos la obligación de presentar a Cristo como Dios nos lo ha presentado en su revelación. Quitar es pecar contra Dios. No hay que quitar, hay que hablar. Él dijo: ustedes enseñarán lo que yo les he mandado. No hay que añadir, porque es suficiente. No hay que quitar, porque tiene la medida perfecta, exacta. Así que, amados hermanos, lo de Dios es perfecto, lo imperfecto es lo nuestro. Y debo pasar entonces al segundo punto, no sin antes decir que nadie puede dar a conocer a Cristo si no lo conoce. Pablo aquí estaba dando a conocer a Cristo. Nadie evangeliza y discipula si no ha sido conocido por Dios y si no ha sido alcanzado por Dios. Solo puede hacerlo uno o una a quien Dios se ha revelado, a quien Dios se ha mostrado. Pablo era un experto religioso antes de conocer al Señor, un hombre docto en las cosas del fariseísmo de sus días, un hombre culto, un hombre de letras, un hombre de tradiciones eclesiásticas, casi que podríamos decir irreprensible en todo lo que tenía que ver con la ley. Es más, él lo afirma en Gálatas. Ese hombre con todo eso estaba perdido. Ese hombre no conocía a Cristo, luego no podía darlo a conocer. El hombre no puede dar más de lo que tiene en su corazón. Él antes solo daba lo que tenía en su corazón. Por eso perseguía a los cristianos, porque no amaba, ya que Dios es amor y solo puede amar a aquel a quien Dios ha hecho templo, lugar donde Él habita. Y vengo entonces para decirles que Pablo, habiendo conocido a Cristo, ahora él había sido hecho ministro, servidor de Dios, para darlo a conocer. Por eso está hablando por el Espíritu Santo esto que nos ha dejado a nosotros. Si usted ha sido alcanzado y Dios se ha revelado a su vida, usted y yo tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuál? Darlo a conocer. Pero darlo a conocer no de acuerdo a la tradición de la Santa Madre Iglesia Evangélica, sino de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Porque la iglesia cristiana no escapa de tradiciones. Y algunos dicen: pero es que a mí me enseñaron hace 40 años esto. Pero si eso que le enseñaron hace 40 años no es conforme a la Biblia, usted debe quitar eso para luego entonces aplicarse a la verdad de Dios. Pablo llevaba muchos años seguramente siendo instruido en su religión, pero nada de eso sirvió. Tuvo que comenzar un nuevo proceso. A la verdad, Dios tuvo que hacerle nacer de nuevo, porque la religión a nadie hace nacer de nuevo. Porque las tradiciones eclesiásticas no pueden transformar, no pueden dar vida. Uno solo dijo que era el camino, la verdad y la vida: Jesús el Señor. Pero también dentro de ese propósito, si usted observa ahí en Colosenses, el versículo 28 dice: a quien anunciamos. Cuando dice a quien, está hablando de Cristo. Nosotros anunciamos a Cristo. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre. Entonces aquí hay unos verbos importantes: anunciar, amonestar y enseñar. Hermanos amados, dentro de la evangelización y el discipulado, nuestro deber
Nuestra tarea primero es presentar a Cristo como Dios, como el Salvador, como el Creador. Si no me cree, usted puede revisar esta carta y observar, por ejemplo, en el 1:15, como dice Pablo. Él estaba presentando a Cristo cuando dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Eso es evangelizar. Yo no sé, pero recuerda que se nos estuvo enseñando tal vez hace muchos años, a quienes somos de pronto de ya de varias décadas, que evangelizar era quizá largar un folleto y uno regresaba a casa con la conciencia tranquila, porque había repartido folletos, y muchas veces los folletos no decían cosas conforme a la palabra de Dios. Evangelizar es el trabajo cotidiano de la iglesia, no requiere una agenda. No requiere que digamos los domingos en la tarde la iglesia sale a evangelizar. No. Todo cristiano que ha sido impactado por la gracia de Dios debe evangelizar, o sea, anunciar a Cristo como Señor, como Salvador, como Creador, como sustentador. Su tarea, con los compañeros de trabajo, con los miembros de su familia, con los de su hogar, con sus vecinos. Y esas cosas no las podemos agendar desde la dirección de la iglesia. Quiero decir que eso es lo que cada uno debe de hacer. Y Pablo dijo: si yo predico el evangelio, como que no es mucho lo que estoy haciendo de mí, porque me fue dada la comisión, se me ordenó que lo hiciera. Y ay de mí, dijo Pablo, si no anuncio el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. Ay de nosotros si no predicamos el evangelio. Y eso no significa que vayamos a ser condenados si no lo hacemos, no. Significa es que si no lo hacemos es porque probablemente no estamos reconociendo quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, para quién vivimos, a quién servimos. Esa puede ser el asunto, porque si salimos a evangelizar porque es que el pastor dijo y yo no lo he hecho, pasó el 2019 y no evangelicé, tengo culpa. No lo haga por culpa, evangelice por el gozo de haber sido alcanzado por el favor de Dios, y movido de ese gozo comparte a Cristo con otras vidas, con otras personas. Tampoco, amados hermanos, vamos a evangelizar por amor a los perdidos. Evangelizamos primeramente por amor a Dios, por amor a su nombre, por obediencia a su nombre. Usted dirá: ¿y no hay que amar a los perdidos? Quiero decir que el trabajo con los perdidos es a causa del amor a Dios, y obviamente el amor de Dios me lleva entonces a pensar en el otro, pero la razón de base no es el amor a los perdidos. Evangelizamos porque Dios quiere que así sea, y porque Dios en esto es agradado, Dios en esto es glorificado. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero debo avanzar también en esto. Amados hermanos, cuando evangelizamos es necesario, cuando discipulamos es necesario mostrar la condición real del hombre. No hay que engañarlo. Al pecador no hay que engañarlo. No hay que decirle: bueno, usted está cerca del reino, usted está como medio bien. ¿Ha visto alguna persona medio muerta o medio viva? ¿O está viva o está muerta? Yo sé que hay veces en el lenguaje nuestro decimos: estaba ahí como medio muerto. No, nadie está medio muerto y nadie está medio vivo. ¿Se está muerto o se está vivo?
¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? ¿Medio muerto? No medio muerto. Vamos a mirar Colosenses 2:13, ahí mismo, porque para mantener la unidad del pensamiento del autor sagrado, dice la palabra de Dios en el 2:12, mejor 2:12. No, sí, 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Cómo estaban los colosenses antes de que Cristo les fuera presentado? Muertos. Vuelvo a repetir, no dice medio muertos, estaban muertos. Y Pablo les recuerda en este ejercicio de discipulado a los hermanos de Colosas: ustedes estaban muertos. Y cuando estamos anunciando el evangelio, a la persona hay que decirle: en pecado se está en una condición de muerte. Y solo Cristo puede dar vida. Ahora, estar en una condición de muerte, yo creo que ahora que ustedes estuvieron en vacaciones, varios hermanos que salieron de la ciudad, algunos todavía no han regresado. Quisiera preguntarle, ver las manos levantadas, ¿quiénes salieron de la ciudad a visitar pueblos, ciudades, algunos el país, otros países quiero decir? Bueno, varios hermanos salieron. ¿Visitaron el cementerio? ¿Alguno fue de pronto a pasar vacaciones visitando un cementerio? ¿Verdad que no? Creo que es el lugar que menos queremos visitar, porque es el lugar de los muertos. Y aunque usted ame a los muertos, usted prefiere no ir. Solo cuando se tiene un familiar, muy seguramente se hace, pero del resto, usted va y visita una ciudad, visita lugares turísticos, pero no un cementerio. El texto me dice que el hombre en pecado está muerto. Pero también dice ese mismo versículo 13: en la incircuncisión de vuestra carne. Ese texto viene a significar en la inmundicia de su carne. Lo inmundo es lo que huele horrible. Lo inmundo es lo putrefacto, lo hediondo. Hermanos, ayer casualmente un hermano que estaba de visita estaba hablándonos de un personaje que murió, y bueno, en un clima bastante cálido, donde hay mucho oxígeno, la carne se descompone rápido y el cuerpo humano no es la excepción. Y la persona era un hombre delgado y ya no cabía en el ataúd, y el ataúd se estaba soplando, y cuando iban al cementerio ya tocó fue amarrar porque estaba a punto de estallar. Dice él que le tocó oficiar ahí el acto funerario, y todas las personas se salieron a causa de la putrefacción, y él quedó con dos familiares al lado del ataúd, pero dice que le tocaba hablar y taparse la nariz a causa del mal olor. Tuvo que mejor salir a la calle, y allá en la calle hacer el oficio y dejar al muerto allá adentro. La carne se pudre, es inmunda. Y es solo para ilustrar que el hombre en pecado espiritualmente huele, está podrido, es hediondo. No uso una palabra que usamos en Santander. Bueno, ya alguien la dijo por ahí para no dejarlos con la duda. Perdónenme la grosería, pero está picho. ¿Sí? No sé qué signifique para otros, pero allí significa lo más inmundo, lo más podrido. El hombre en su pecado está así. ¿Para qué mentirle? ¿Para qué engañarlo? Cuando evangelizamos, ya hemos presentado la belleza, la hermosura de Cristo, la grandeza de Él y su poder para salvar. Ahora hay que mostrarle al pecador su verdadera
condición. Pero también el texto en el versículo 1:21, ahí unos versos atrás dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿De quién? De Dios. Éramos extraños en nuestra mente, nosotros no teníamos ninguna identidad con Él. Éramos enemigos de Dios, como es este mundo en el cual vivimos. Todo lo de Dios les cae mal, todo lo de Dios les ofende, todo lo de Dios les incomoda, porque su condición es condición de muerte. Anunciemos a un humorista en un parque, ¿y cuántos van? Anunciemos una predicación del evangelio, ¿cuántos van? Solo para mostrar que lo vano, lo que no tiene sentido, es lo que el hombre ama. Solo aman a Dios aquellos que han sido amados por Dios y alcanzados soberanamente por medio de la obra de su Hijo. El 1:21 también dice: haciendo malas obras. O sea, esa era la vida nuestra antes de conocer al Señor, y en la vida de todo pecador, haciendo malas obras. Pero yo sé que hay hermanos que dicen: uy, pero yo veo padres de familia que no conocen a Dios y aman a sus hijos y son responsables con sus hijos, y pensamos que eso son buenas obras. Permítame decirle, ¿no hacen acaso así también los gatitos? ¿No hacen acaso así los perritos? ¿No hacen acaso así las vaquitas? Estaba mirando en estos días un video de una jirafa defendiendo a su jirafita, ¿ya? Y los leones llegaron a atacar a la jirafa y trataban de... Pero la jirafa es tan grande que difícil era para un león poderla derribar. Y entonces intentaron atacar a su cría, que era más pequeña, pero ahí estaba la mamá jirafa defendiendo a su cría. Por instinto, por simple instinto, el animal estaba haciendo eso. Esas no son buenas obras. Las buenas obras, amados hermanos, están demarcadas, quiero decir, determinadas por Dios. Y Dios lo que llama buenas obras es las que están según su voluntad y según su plan y propósito. Así que, amados hermanos, no estoy diciendo que cuidar a los hijos sea una mala obra. No, estoy diciendo que conforme al plan de Dios, eso no es lo que la Biblia menciona como buenas obras, porque el instinto natural puede impulsarnos a hacerlo. Los animales no razonan, no conocen a Dios, mas sin embargo hacen cosas que podríamos llamar buenas. Un padre puede dedicarse a sus hijos para que un día sus hijos le levanten un pedestal. Un padre puede ser muy esforzado para su familia, para que su familia hable bien de él. Luego no está centrado, amados hermanos, en una buena obra, sino en su propio orgullo, en su propio ego. Luego deja de ser una buena obra, aunque la acción tenga apariencia de algo bueno. El versículo 28, aquí, del que tomamos inicialmente, dice: a quien anunciamos, anunciando. Ese es el querigma, esa es la proclamación. Pero también dice amonestando. La palabra amonestar tiene que ver con advertir, llamar la atención. Así que, amados hermanos, cuando hablamos de evangelizar y discipular, necesariamente debemos amonestar. Anunciamos a Cristo, pero también amonestamos, advertimos. Si la conducta, no sé si se han dado cuenta en un partido de fútbol, a quienes les gusta el fútbol, el árbitro ve que por ahí hay problemita entre dos de los deportistas y él los llama, no saca tarjetas, sino que primero les hace un llamado de atención, una advertencia, les amonesta y luego ya aplica sanciones. Pues en el trabajo del discipulado es necesario decirle al hermano, hermana, hay que vivir conforme a la regla del evangelio, porque solo el evangelio es la verdadera regla para la vida, para la conducta, para la fe de los que amamos a Dios y hemos sido amados por Él. No es su propio juicio, porque algunos dicen: a mi juicio. Es que no es su juicio.
Aquí nos regimos por el juicio de Dios, por la forma en que Dios juzga y por la manera en que Dios quiere que la vida sea vivida según Dios. No sé si está clara la idea, pero quiero solo explicarlo porque algunos dicen, hermano, a mí me parece. Y perdónenme, pero en el asunto espiritual no es lo que a usted le parezca, es lo que a Dios le pareció. Es lo que Dios ha querido, ha determinado, para lo cual Dios nos creó, como por ejemplo para la gloria de su santísimo nombre, para que viviéramos conforme a su voluntad. Hay que amonestar al hermano, a la hermana que no vive conforme al principio del evangelio de santidad, de apartarse de lo malo. La Biblia dice que el que conoce al Señor se aparta de lo inmundo, que el que conoce al Señor se aparta de lo pecaminoso. Eso dice la palabra de Dios. Pero si alguno pretende seguir esa vida, hay que amonestarlo. Y si es de Dios, oirá la amonestación. Y si no es de Dios, bueno, sencillamente se incomodará y no podrá ser restaurado. Así que, hermanos, es importante poder entender que cuando anunciamos, evangelizamos, cuando amonestamos, estamos discipulando y estamos, según el versículo 28 dice, enseñando a todo hombre. Aquí no hay excepción de personas. El mandato de discipular es a toda criatura, a toda familia, a toda nación. No es que usted tenga que irse ahora nación por nación, país por país. La palabra nación en la Biblia connota más familia, grupos étnicos también. Así que, amados, la invitación es a que usted pueda hablar a su grupo más inmediato. Anuncia a Cristo. Y si algunos de ellos creen, disipúlelos, porque hay hermanos que dicen, bueno, yo evangelizo y que otro disipule. Pero si usted lo puede hacer, hágalo, disipula, enseña, muestra a Cristo a través de la palabra. Y voy a ir cerrando con lo siguiente: enseñando en toda sabiduría a todo hombre. Pero viene aquí en este punto el propósito. Si usted observa el versículo 28, en la mitad dice, ¿a fin de qué? Versículo 28. A fin de presentar, ¿para qué discipulamos? A fin de presentar perfecto. ¿A quién? En Cristo Jesús a todo hombre. ¿Entendemos cuál es el trabajo del discipulado? Ahora, entendemos que si no estamos en ese proceso, ¿qué pasa con la perfección? Y ahí que es sumamente importante. Yo sé que hay hermanos que dicen, no, yo solito. Pero el evangelio no está diseñado para que se viva solito. El evangelio está diseñado para que se viva en comunidad, unido al cuerpo, que es Cristo o en Cristo. Aquí dice presentar perfecto en Cristo. Solo en Cristo hay posibilidad de perfección, solo en Él. Fuera de Él no existe la más mínima probabilidad para avanzar en la perfección, solo en Cristo. De tal manera que cuando discipulamos, tenemos que discipular anclados en Cristo, fijados en Él. El tema de la enseñanza, de la conversación, de la evangelización es Cristo. Podríamos pensar que si traemos algunas ayudas psicológicas, tal vez nos ayudan a avanzar el proceso. No, porque la palabra de Dios es suficiente. Y no estoy desconociendo que pueda aportar algo esta clase de ciencias. Yo no estoy desconociendo eso, pero quiero decir que en esto la verdadera ciencia es la que viene de arriba, la que viene de Dios, es la única. Por eso, amados hermanos, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿A cuál? A aquellos que han oído el evangelio, que han creído por la predicación de la palabra y que ahora pueden invocar el nombre del Señor. Y solo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, dice la palabra de Dios. En otras palabras, es salvo, invoca el nombre del Señor porque ha sido salvado. Nadie más podrá invocarle como Señor. Podrán mencionar, la gente puede decir,
Señor cada rato, y eso no significa nada. Lo que verdaderamente significa vivir bajo el señorío de Cristo es que la vida de la persona vive siempre en acatamiento, en obediencia, en sumisión al Señor. Ya no dice haré aquello, sino si Dios lo permite, si Dios así lo quiere. Y cuando intenta hacer algo y no le sale, no se frustra. Probable que alguno haya quedado frustrado a final de año porque tenía planes de irse para San Andrés o para las Canarias o para, yo qué sé, para allá, para alguna parte, y las cosas no le salieron. Y si es cristiano, no debería frustrarse, sencillamente decir: Señor, gracias, porque esa no fue tu voluntad, hice lo posible, no fue tu voluntad, gracias Dios. El que le debía el dinero, que le había dicho que se lo iba a pagar, no se lo pagó, gracias Dios, ahora se lo pagó en enero cuando lo necesita realmente. Y va a saber que Dios es bueno. Usted vive bajo la voluntad de Dios, y el que vive bajo la voluntad de Dios se goza porque sabe que Dios siempre ha pensado lo mejor para usted. Y lo mejor no es lo que usted cree que es lo mejor. Lo mejor pudo haber dicho: no, haberme gastado esa platita por allá en otro país. Dios sabe lo que hace. Si Él no se lo permitió, esa fue la voluntad de Dios, y usted gózate en que Dios te cuida. Voy a concluir con lo siguiente. Predicamos para mostrar a Cristo, quien es Dios mismo, la plenitud de la deidad. Su luz, cuando alumbra nuestros ojos, nos hace conscientes de nuestra condición de muerte y de inmundicia. Cual muerto que despierta en el ataúd y su primera acción es salir de la tumba, de la región de los muertos, así debe ser la actitud de aquel que reconoce que es pecador ahora, porque Cristo ha impactado su corazón, y debe abandonar la región de los muertos y debe salir del lugar de los muertos. Cristo nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al glorioso reino de su Hijo. Si usted está aquí en esta mañana y aún no ha tenido o no ha escuchado el Evangelio antes, pero ahora lo ha escuchado y sabe que Dios le está llamando a salir de los muertos y puede oír la voz de Dios, que este sea el día de salvación y el día de salud para usted. Usted dirá: ¿qué debo hacer? Solo le invito: cree en el Señor Jesucristo. Comience a deleitarse en el discipulado, el cual te enseñará, te guiará. Dios te guiará a través del discipulado para que le pueda conocer mejor. Hermano y hermana, amigo y amiga, Cristo nos es presentado, pero en la medida en que Cristo nos es presentado, también se pone en evidencia, porque Él es la luz, nuestra condición de pecado. Y si somos conscientes de nuestro pecado, en arrepentimiento pongámonos a los pies de la cruz de nuestro Salvador, para que la gloriosa sangre de Jesucristo sea rociada sobre nosotros, y así perdonados, y podamos ser adoptados como hijos de Dios según el puro afecto de su voluntad. Puestos en pie, por favor. Le voy a invitar a hacer una oración. Usted que ya ha sido alcanzado por la gracia de Dios, ore y dile: Señor, te doy muchas gracias. Recuerda de dónde usted ha caído. O mejor, primero recuerda de dónde Dios le ha levantado. Y si ha tenido bajones en su vida espiritual y en algún momento ha tenido una mejor comunión con Dios, ahora recuerda de dónde ha caído para que vuelva a levantarse. Pero si usted hasta ahora oye el Evangelio y Dios está tocando ahora su corazón y le está llamando, ven a Cristo en este día. Ven al Señor. El misterio oculto por siglos y edades ha sido manifestado, es Cristo, nuestro Señor y Salvador, en el único en el que podamos ser salvos. Fuera de Él solo hay condenación eterna. Aunque ganemos el mundo, si no lo tenemos a Él, somos los más desdichados y miserables entre los seres humanos. Pero si no teniendo mayor cosa terrenal, tienes la gracia de Dios sobre tu vida, eres
el más bienaventurado. Padre, te doy gracias en este momento especial, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, quiero rogar que tu Espíritu Santo, que reveló esta palabra, esté esculpiendo esta verdad en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas, para que vivamos según esta verdad del Evangelio y para que entendamos el gran compromiso que tenemos de anunciar, de amonestar y de enseñar este mensaje, Dios. Tu palabra, tu nombre, la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Perdón, Dios, si no lo hemos hecho como es tu deseo, Padre. Pedimos perdón. Y quizá nos gozamos en esta enorme salvación, pero deberíamos manifestar este gozo al confesar tu nombre delante de los hombres. Haz que mis hermanos puedan salir de este lugar, al igual que mi vida, con el gozo de querer comunicar que tú eres el Creador, el Señor, el sustentador, el Salvador, en quien habita toda plenitud de la deidad, en el único en el que el hombre puede ser salvo. Anunciar estas verdades a aquel que anda en oscuridad, por si tu misericordia le alcanza, tu luz brillará entonces allí, y esta persona será trasladada de las tinieblas a tu gloriosa luz. Señor, te doy gracias por esta bendición de este día. Te doy gracias por cada hermano y cada hermana. Confirma a tus hijos, oh Dios, en tu camino. Confirma a tus hijos en la fe. Oh Dios bendito. Y gracias porque a pesar aún de nuestra condición, en la que se revela pecado en nosotros, se muestra pecado en nosotros, hoy tu palabra nos dice que a partir de este discipulado, de la palabra, del Evangelio, seremos presentados perfectos en Cristo. Señor, que vayamos siendo perfeccionados en tu Hijo. Muchas gracias te doy, eterno Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.